Muy buenas tardes a todas aquellas personas, amigos, amigas que nos han estado siguiendo o aquellas que llegan de primera vez a este programa de Canas, que transmitimos todos los jueves de 12 de la tarde a 1 de la tarde por UPAB Radio. Nos pueden sintonizar en www.upabradio.edu.mx para escucharnos en radio, por supuesto, pero también como lo estamos grabando y tenemos un videíto, a partir de la 1:15 más o menos de la tarde, nos pueden ver, entran a la página de UPAB Radio que ya mencioné, en la sección publicaciones pueden ver este video. Esta es una producción conjunta de colaboración, cooperación entre UPAB Radio y Radio Más del estado de Veracruz. A Radio Más, el programa se transmite los viernes de 11 de la mañana a 12 y bueno, lo pueden sintonizar en el 107.7. También como parte del grupo que realiza el programa, pues está la Asociación Civil VIDAM, Vidadina para Personas Adultas Mayores, a la cual pertenecemos las dos viejitas que estamos acá, porque nuestra invitada no es viejita, se le ve bastante jovencita. Bueno, entonces también si gustan escuchar algún programa de los nuestros que ya pasaron, pueden entrar a SoundCloud, a Instagram o a Twitter y ahí buscan, escriben UPAB Radio y luego escriben de Canas, de apóstrofe Canas, y pueden encontrar programas pasados. En la página de UPAB Radio pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias para otros programas, y si no, pueden ustedes con toda confianza mandarme un mensaje a mi WhatsApp, porque si no, no contesto, al 2281 14 72 20. Bueno, pues después de esta introducción, ahorita a presentar a nuestra invitada, que es la doctora Nuri Josefina Martínez, y ella nos va a decir, Nuri, buenas tardes y bienvenida al programa. Lo mismo también Georgina, que es nuestra colaboradora de siempre. Y bueno, a ver, Nuri, doctora Nuri, ¿quién eres? ¿De dónde sales? ¿A qué te dedicas? Bueno, primeramente agradezco la invitación a colaborar con ustedes. Bueno, pues yo soy médico familiar, trabajo en la Clínica 10, aquí de Jalapa, Veracruz. Soy médico familiar y bueno, tengo maestría en investigación clínica. Por ahí tenemos también un artículo publicado precisamente en España, que se llama Apoyo Social en Diabetes Tipo 2. Y bueno, pues también en la clínica, cuando yo llegué a la Clínica 10, estuve aproximadamente 8 meses en el módulo de diabetes, que es donde se atiende a todos los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Que bueno, finalmente es parte de este tema, ¿verdad? Claro. A ver, ya me intrigaste, que diabetes tipo 2 y la tipo 1, la tipo 3, a ver, eso no tengo idea. Bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿verdad? En México, las enfermedades crónicas y degenerativas que son más frecuentes en este país es la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial. A nivel mundial, ¿verdad? La Federación Internacional de Diabetes estimó en el 2019, antes de la pandemia, que había 463 millones de adultos con diabetes. Y se calcula aproximadamente que aumente a 700 millones para el 2045. O sea que sí es un tema muy importante y de preocupación, ¿sí? Y bueno, aquí en México en el 2019 se reportaron 12.8 millones de mexicanos y se espera para el 2045 en México que alcancen 22.9 millones. Órale. Estamos a nivel mundial en cuestión de la diabetes en el 6º lugar de diabetes, ¿sí? Y bueno, en relación a la hipertensión arterial, que también es una enfermedad crónica y degenerativa, más de 13 millones de personas tienen hipertensión arterial y más de 8 millones
son sin diagnóstico de hipertensión arterial, porque ambas enfermedades pueden presentarse en una etapa, vamos a decir, subclínica o sin síntomas. Muchos pacientes sí presentan síntomas, otros pacientes no presentan síntomas, de tal forma que los pacientes se sienten bien o les da uno una noticia, tienes la presión alta o tiene el azúcar ya dentro de niveles anormales y dicen, doctora, pero yo no me siento mal, yo me siento perfectamente bien, o ha de ser porque cené muy abundantemente, y entonces los pacientes empiezan a tener a no aceptar el diagnóstico, ¿sí? Ujú. Entonces, ambas enfermedades, tanto la hipertensión como la diabetes mellitus en México, pues sí tiene una frecuencia muy elevada. Entonces, es importantísimo el tema y sobre todo porque hay medidas no farmacológicas o medidas preventivas para evitar llegar a ese tipo de situación. Ujú. Sobre todo, tenemos carga genética para ambas enfermedades. La genética, pues ya no nos podemos hacer para ningún lado, ¿sí? El sobrepeso en ambas enfermedades es de mucha importancia. La mala alimentación que nos va a llevar a un sobrepeso, a una obesidad, y esto va a afectar y va a repercutir en la alteración tanto de la glucosa como de la hipertensión arterial. Los problemas de dislipidemia, es decir, elevación de colesterol, de triglicéridos. La carga genética para la dislipidemia también puede ser genética. Hay predisposición familiar para este tipo de patologías y no nos podemos hacer a un lado. Te interrumpo, doctora, pues ese es mi caso. Bueno, ya de hace muchos años tengo esta lipidemia y soy vegetariana y no como nada, hace muchos años que nada de grasa animal, nada de nada, y sin embargo sigo teniéndola, ¿no? Yes. Y me la bajan con medicina y entonces el doctor me dice, ya, pues ya, órale, ya te curaste. Nada, al ratito otra vez se vuelve a subir solito, ¿no? Ese es el mismo, Yes. ese es el caso, sí. Yes. Sí, entonces aquí lo más importante del tema es que pues tenemos que abordar al paciente o a la persona, o nos tenemos que ver de esa forma, que si ya estamos con un poquito de sobrepeso, ¿sí? Yo le digo a mis pacientes, ¿cuánto debes de pesar? Tu talla. Si una persona mide 1,60, esa persona tiene que pesar 60 kilos, que es su peso ideal. Podemos aumentar 5 o disminuir 5 y ese es el rango que tiene esa persona para pesar, para que esté en su peso ideal. De hecho, uno de los parámetros que también son importantes es el índice de cintura. Por ejemplo, disminuyó, en los hombres debe de ser abajo de 90 y en las mujeres abajo de 70. Entonces, pues realmente es donde se va acumulando la grasa. Y si la persona ya tiene el índice de cintura elevado, es como un foquito rojo que nos está diciendo aguas porque puedes presentar alguna enfermedad crónica. Digo, tomando también en consideración que las personas, ¿verdad? Tenemos nuestra genética, papá, mamá, abuelos, que tienen enfermedad cardiovascular o tienen diabetes mellitus. Ahora, en relación a la pregunta que nos hacías, la diabetes, hay 4 tipos de diabetes. La tipo 1, que es la insulinodependiente, que finalmente son los niños que nacen, son menores de 20 años, que nacen ya con un páncreas que no secreta insulina. Ahora, no podemos hablar de la diabetes si no hablamos de la insulina. La insulina es una hormona que se secreta a través del páncreas, de las células beta que están en el páncreas. Entonces, normalmente todos en nuestro páncreas, esas células secretan esa insulina. Esta insulina en el cuerpo ayuda a que, vamos a decirlo de alguna forma coloquial, en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Tenemos glucosa. Sí. Y la insulina es como la ama de llaves y va a abrir las compuertas de los órganos y de las células en nuestro cuerpo para que la glucosa entre a la célula o a ese órgano y nos pueda dar energía.
Ujú. ¿Qué pasa? Que entonces nosotros tenemos una cantidad de glucosa normal en la sangre, en el torrente sanguíneo. Entonces, la insulina, teniendo las llaves de los órganos, pues va a abrir la compuerta y le va a dar el paso a la glucosa para que a través de la glucosa ese órgano tenga energía. ¿Sí? Claro. Ujú. Entonces, ya ese azúcar ya no se queda en el torrente sanguíneo circulando normalmente, sino que se distribuye de una forma o una cantidad normal para que puedan tener los órganos esa funcionalidad. Ujú. ¿Qué pasa cuando una persona ya tiene una glucosa en ayuno alterada? Bueno, pues aquí vamos a hablar de números, ¿verdad? La glucosa normal va de 80 a 110. O sea, nosotros vemos un estudio de laboratorio y el del lado derecho ahí dice referencia. Ujú. Algunos laboratorios tienen otra referencia, pero aquí lo importante es que las organizaciones internacionales de diabetes, etcétera, pues ya nos dan una normativa para que nos apeguemos. No es mi criterio ni el criterio de los médicos del ISSSTE ni los de Pemex. Es un criterio al que nos tenemos que apegar aquí y en otro lugar del mundo. Ya. Entonces, lo ideal para las personas es que tengan una glucosa por abajo de 100. Oiga, pero yo tengo 110, ¿sí? Perfecto, sí, puedes tener 110, pero ya estás en la rayita, ¿sí? No sé si tengas una pregunta, Rosy. No. No, Entonces, estaba diciendo hola Marva que se incorporó a nuestra compañía. Hola, ok. Marva. Hola. Marva, buenas tardes y estamos hablando con la doctora Nuri Josefina Martínez. Sí, hola, Nuri, hola, Hola, Geo, mucho hola, gusto. Rosita, ya, Hola. ya ando por aquí. Un beso, Tarde, Marva, pero ya ando bienvenida. por aquí. Gracias. Disculpa, doctora, Sí, seguimos. entonces, bueno, ya una persona que se toma una glucosa en ayuno y está alterada, quiere decir que va de rangos de 111 hasta 126. Ujú. A ese rango se le puede denominar prediabetes o intolerancia a la glucosa. Ujú. Hasta entonces, ya lo había yo comentado, hay pacientes que no tienen ningún síntoma, ¿sí? Entonces, aquí lo importante del impacto que debe de tener el hecho de que el médico no le diga al paciente, pues ya merito llegas, o todavía no tienes. Yo les hago una semaforización a los pacientes. Es decir, el verde debe de estar entre 80 y 100, aunque el rango normal es hasta 110, pero no nos lo debemos de pasar. De 111 a 126 es un semáforo amarillo que te está diciendo aguas, porque ya casi llegas al rojo, si no tomas medidas preventivas. Y de 127 y más ya es diabetes. Se considera 2 tomas para hacer el diagnóstico de la diabetes. Si una persona tiene 126, 2 ocasiones en ayuno, se considera que ya es una persona diabética. Cuando el paciente, también hay otro tipo de rango, ¿verdad? Está la hemoglobina glucosilada. Hay un dicho que dicen que los borrachos, los niños y la hemoglobina glucosilada son los que dicen la verdad. Entonces, la hemoglobina glucosilada, si la persona tiene por arriba igual o más de 6.5, que es un porcentaje que nos da de la cantidad de azúcar que esa persona tuvo los últimos 3 meses. Entonces, si una persona nos da un porcentaje de 6.5 para arriba, igual o mayor, es una persona que ya es diabética. O un tercer punto, si se puede tomar una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Cuál es esta curva? Que se le da al paciente, se le toma un previo en ayuno de glucosa, se le da en el laboratorio 75 gramos de glucosa líquida y se mide a la hora y a las 2 horas. Cuando el paciente ya tiene a la hora, bueno, mejor dicho, a las 2 horas, por arriba de 200, ese paciente sí o sí es diabético.
Entonces, el paciente prediabético, bueno, si se le hace la curva de tolerancia, va a tener 140 a 200, pero ya el que rebase después de esas 2 horas, ya es diabético. El problema, bueno, lo importante es hacer el diagnóstico, porque si la persona entra en la negatividad de que no, yo no estoy así, o yo comí en la noche pastel, entonces si no abordamos a ese paciente oportunamente, pues realmente las complicaciones son muy malas. Yo le digo a mis pacientes, la diabetes afecta de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Y son problemas micro y macrovasculares en cerebro, ojos, corazón y riñones. Y también les comento, lo hubiera no existe. O sea, realmente el paciente se acostumbró mucho tiempo atrás a que el médico le dijera, estás más o menos, y no es así. Yo a mis pacientes en consulta les explico desde la primera consulta, aunque ya tengan años siendo diabéticos, las metas de control. La meta de control para la diabetes no debe de estar por arriba de 130 de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, y de hemoglobina glucosilada debe manejar 7 como máximo, o sea, como máximo. Si ya tiene 7.1, oiga, pero tengo un 0.1, sí, pero como es un porcentaje, entonces no podemos ser tan laxos en ese sentido, ¿no? Y bueno, en relación a la hipertensión arterial, bueno, pues también un diagnóstico oportuno de la hipertensión arterial nos va a favorecer a que esa persona tenga menos o las complicaciones las vayamos retrasando, ¿sí? Porque sí o sí, ambas enfermedades, tanto la diabetes como la hipertensión, con el paso de los años van a traer complicaciones micro y macrovasculares en los órganos blancos, que es cerebro, ojos, corazón y riñones. Y bueno, la presión arterial, bueno, se puede modificar también por el sobrepeso, por estrés. Entonces, ¿cómo debemos de medir la presión arterial? Bueno, pues una persona debe estar sentada, bien sentada, con un descanso mínimo de 5 minutos, y tomarse la presión, no haber tomado o fumado media hora, tomado café con cafeína media hora antes de la toma y también no haber fumado media hora antes de la toma porque eso eleva la presión arterial. Si nosotros diagnosticamos un paciente con presión elevada, ¿cuál es la presión normal o la presión óptima? 120/80. La presión o la tensión arterial normal, pues puede ir de 120, la máxima, a 129, sobre 80 a 84. Esa es la presión normal que podemos presentar. La presión normal alta, de 130 a 139, la máxima, y de 85 a 89. Cuando ya está por arriba de estos rangos, es decir, la etapa 1, o lo que le llamábamos antes la presión arterial leve, va de 140 a 159, la sistólica, que es la presión alta, y la mínima de 90 hasta 99. La etapa 2 o la presión moderada puede ir de 160 a 179, la sistólica, que es la máxima, y la mínima de 100 a 109. Y la hipertensión arterial severa o la etapa 3, que actualmente así se llama, es por arriba de 180 y la mínima de 100, por arriba de 110. Entonces, tristemente vemos que hay muchos pacientes que presentan así, 180, 120 de presión arterial y el paciente no tiene ningún síntoma. Ahora, lo importante es que cuando ya el paciente presentó este tipo de presión, ¿verdad? En la primera toma no podemos mandarlo a que se cheque la presión durante 7 días. Si nosotros tuviéramos una persona que está con una presión arterial en el límite normal alto, sí le mandamos un monitoreo de la presión arterial. ¿Qué quiere decir?
que se va a tomar la presión durante 7 a 10 días, sentado en brazo izquierdo, no haber tomado café o fumado media hora antes de la toma, y va a regresar con nosotros para que nosotros podamos hacer un promedio de la presión arterial. Y entonces ya vemos cómo el paciente se comportó y eso nos ayuda a que nosotros podamos clasificar qué tipo de presión arterial tiene. Si es etapa 1, etapa 2 o etapa 3, o lo que antes se conocía como leve, moderada o severa. ¿Sí? Entonces, de inicio, no damos tratamiento. El paciente dice, no tengo ningún síntoma, hasta hay veces se sorprende, dice, como que está mal su aparato, o les digo, váyanse a tomar, ¿verdad?, su presión arterial. Y sí, es posible que los pacientes que van a consulta hagan síndrome de bata blanca. Es muy común, o sea, van al consultorio y el hecho de estar ahí los estresa un poquito inconscientemente y se puede alterar esa presión arterial. Eso sí es cierto. Pero entonces, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, se va usted, se registra usted su presión arterial, regresa en ese término para que veamos, porque muchos pacientes sí presentan, bueno, sí tienen ya la hipertensión arterial y bueno, hay que abordarlos ya con tratamiento, ¿no? Tratamiento farmacológico y no farmacológico, tanto en la diabetes como en la hipertensión arterial. Entonces, sobre todo en la estadística, que el 60% de esta población, en México, el 26.6% son hipertensos, ¿sí? Entre los 20 y 69 años de edad. Y dentro de este porcentaje, el 60% de los pacientes desconoce que es hipertenso. Entonces, por eso hay muchos eventos vasculares cerebrales que dicen, la fulanita de tal se bañó, le dolía la cabeza y se desmayó y le dio un evento vascular cerebral, ¿no? Entonces, después de la pandemia cambió en cuanto a la mortalidad. Actualmente las enfermedades cerebrovasculares, que en esas también está la hipertensión arterial, es el número 1 de muertes a nivel mundial. Segundo lugar, el COVID, y el tercer lugar, la diabetes. Entonces, es sumamente importante, uno, entender que tanto la diabetes como la hipertensión arterial son enfermedades crónicas y degenerativas, y aparte de todo, que van de la mano. Puede una persona desarrollar primero la diabetes y con el paso de los años desarrollar la hipertensión arterial y viceversa. Por lo tanto, el hecho de que nos tratemos, de que nos revisemos, de que hagamos un destróstico, una glucosa capilar o anual mínimo, la detección es cada año después de los 24 años de edad, para que podamos saber si en qué rango estamos. Sobre todo a las personas o guiado a las personas que tienen sobrepeso u obesidad. En ocasiones en la consulta, bueno, nosotros tenemos que verlo de forma integral al paciente. Entonces, el paciente va pues no sé, porque le duele la mano. Y pero tiene sobrepeso. Y bueno, pues viene a que le vea la mano, pero yo le tengo que tomar la presión, le detecto la presión elevada. Y entonces mi obligación como médico es decirle, ¿sabes qué? Si usted sigue con este sobrepeso, pues va a tener más complicaciones, ¿sí? No nada más ahorita que le estoy detectando la presión alta, sino también a futuro con diabetes. Y cuando se les hace la historia clínica, donde les está uno preguntando sus antecedentes heredofamiliares, pues ya nos damos cuenta que si la mamá, que si el papá o los abuelos eran diabéticos o hipertensos, y entonces tenemos que tratar de cortar esa, no la genética, no la podemos cambiar, pero sí el desenlace. ¿Por qué? Porque muchos pacientes cuando ya llegan o ya les hacen el diagnóstico de diabetes, el paciente ya tiene complicaciones. Y es muy común ver que los pacientes, no sé, a 1 año, 2 años de ser diabéticos ya tengan un daño renal, ¿sí? Entonces, es sumamente importante
diagnosticar al paciente desde que están en la prediabetes. Ese semáforo, cuando ya cambia a amarillo, ya es cuando nosotros tenemos que estarle diciendo al paciente, bueno, pues hay que hacer ejercicio, hay que disminuir los carbohidratos y sobre todo el ejercicio, los cambios en el estilo de vida y el ejercicio, caminata media hora diaria, de preferencia, ¿verdad? Entonces, todos los aspectos o el tratamiento no farmacológico es muy, muy importante en todas las patologías. Ahora, estábamos hablando sobre cuántos tipos de diabetes hay. Bueno, pues está la 1, que ya dijimos que normalmente es en los jóvenes menores de 20 años y que son insulinodependientes porque el páncreas no secreta esta insulina, que es la hormona, que sin ella no podríamos vivir. La diabetes tipo 2, que es en los adultos, que normalmente, la mayoría de los pacientes o de las personas tienen ya sobrepeso y ya, bueno, pues son pacientes que se puede abordar ya sea con tratamiento tomado o con insulina. Y la diabetes gestacional, ¿verdad? Que se da en la etapa gestacional y muchas veces las pacientes cuando hacen una diabetes en el embarazo son pacientes que a futuro desarrollan la diabetes. Se ha visto en los estudios de investigación que las mujeres con diabetes gestacional, sus bebés pesan por arriba de 4 kilos. Entonces, toda mujer que tenga hijos con pesos por arriba de 4 kilos, es también como un foquito amarillo que te está diciendo, si esta mujer a futuro no cuida su peso, su dieta, va a desarrollar diabetes. Entonces, y otras diabetes que se generan, por ejemplo, las personas con artritis reumatoide que toman esteroides, la prednisona, es un medicamento que finalmente altera la glucosa y también eso puede generar diabetes, ¿no? O hacer que esta persona, en vez de tener menos de 100 de glucosa, pues sí presente 126, 127, y bueno, ya estábamos considerando que ya está dentro del rango. O sea, aquí no es de que ya merito, te vamos a dar chance un año más para, y si se repite, no. Ahí eres o no eres. Porque si nosotros no hacemos un diagnóstico, los pacientes, pues es lo que quieren escuchar. Finalmente no se quieren sentir enfermos. Y aquí lo más importante es que ellos pues reconozcan y tomen, pues como que cambien el rumbo, ¿verdad? Porque sí o sí, muchas enfermedades metabólicas o con alteración del metabolismo del ácido úrico, finalmente, pues te van a afectar el riñón. Las personas con problemas de dislipidemia, bueno, pues hay un endurecimiento de las arterias, hay placas de ese colesterol que se pega a las arterias y finalmente se endurecen las arterias y a la hora de tomar la presión, pues se van a ver ya engrosadas, endurecidas y hace una hipertensión arterial o la enfermedad ateroesclerosa, ¿no? Que es la que conocemos que es un endurecimiento de las arterias. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues sí tenemos que darles la importancia de vida para que, pues, no haya tantas complicaciones. Me dice una paciente, doctora, pero yo estoy controlada, ¿no? Sí, una hemoglobina por abajo de 6, perfecta. ¿Ya debo de suspender mi tratamiento? No. Es importante recalcar, dejar claro al paciente que la hipertensión y la diabetes se controla, no se cura. Muchos pacientes dicen, pero yo ya tengo la presión 120/80. Sí, gracias a que está tomando el medicamento, gracias a que bajaron los niveles de colesterol y de triglicéridos, gracias a que bajó de peso, pero no quiere decir que hay que suspender el tratamiento porque es donde vuelve a haber esa elevación de algunos niveles y eso afecta sobre todo la microcirculación y es donde se pueden dar los problemas en los ojos, ¿verdad? La retinopatía, en el riñón, la insuficiencia renal y todo este tipo de alteraciones que nos van a, pues, a traer problemas, ¿no?
Una preguntita, Nuri. Al mejorar los niveles de colesterol o normalizarse, digamos, mejora la circulación de todo el cuerpo, digamos. Sí, sí, de hecho, el colesterol elevado y los triglicéridos hacen que la sangre se ponga más densa. Finalmente, la sangre es viscosa, no es como agua. Pero bueno, supongamos que esa viscosidad, bueno, pues tiene una viabilidad en los vasos. Cuando hay una elevación de estos lípidos, la grasa hace que se ponga más pesada. Por lo tanto, el corazón tiene que bombear más intensamente la sangre para poder llevarla a todos los tejidos. Y bueno, es importante, por ejemplo, nosotros recetamos el ácido acetil, que finalmente es un cardioprotector, es un antiagregante plaquetario y ayuda a que la sangre circule de una forma más ligera o liviana en todo el cuerpo cuando hay problemas de colesterol y de triglicéridos. Entonces, aquí pues es bien importante, ¿no? No tenerle miedo, por ejemplo, a la insulina. Bueno, yo a mis pacientes les digo, la meta de control. ¿Cuáles son las metas de control? La meta de control de la diabetes es glucosa en ayuno, no más de 130, ¿sí? Presión arterial en un paciente diabético con hipertensión arterial debe de manejar cifras por abajo de 130, 80. Si el paciente tiene 140, 90, tanto la diabetes como la hipertensión le van a traer complicaciones. O sea, ¿cuándo? Pues si van a presentar a los 5 años, pues los va a tener las complicaciones antes. Y lo más importante es retrasar esas complicaciones. De colesterol no debe tener por arriba de 200, de triglicéridos no debe de rebasar 160. Es muy curioso que en ocasiones nos reportan, por ejemplo, una glucosa de 120 y los triglicéridos están en 200. Entonces, realmente es incongruente, o de 300 los triglicéridos. Eso quiere decir, esa interpretación con los triglicéridos elevados es que esa persona está consumiendo carbohidratos. No pensamos en carbohidratos o azúcares, pues pensamos en el mango, el plátano sube mucho los triglicéridos, pero también alimentos salados como el frijol, como el plátano, el arroz, la lenteja, o sea, todo este tipo de alimentos tienen azúcares. La leche, por ejemplo, la leche es simple. No, pero es que no le pongo nada. La leche ya tiene carbohidratos. Entonces, aquí es bien importante, bueno, no, hay que ir modificando, bueno, la dieta, la leche de almendras puede ayudar un poco, pero aquí lo más importante que el tratamiento o la revisión o el control del paciente con enfermedad crónica, debe de ser multidisciplinario. Muchas veces el paciente es bien curioso porque dice, doctora, ¿qué no debo de comer? Y ya quieren de una vez para no pasar a nutrición. Pero finalmente es importante que el paciente tenga esa valoración nutricional, que el paciente pase a estomatología, a dental. Oiga, doctora, pero ¿para qué paso si yo tengo placa fija? Pues sí, cada año o cada 6 meses, esa placa fija la tiene que ver el estomatólogo para ver si no tiene algo chuequito, que le pueda hacer una úlcera, que le pueda afectar, ¿sí? El paciente diabético debe de cuidar sus pies, debe de revisarse los pies. Con el paso de los años, pues la vista no nos ayuda mucho. Entonces, pues si tienen algún familiar con ellos, revisión diaria de los pies, el corte de uñas recto, uso de alguna crema lubricante en los pies, el secado perfecto de los pies, porque luego el honguito empieza con un honguito y termina con una úlcera, ¿verdad? Y entonces es cuando empieza a haber ya complicaciones
microvasculares, que ya el paciente tiene el pie frío, pálido, no se dio cuenta que se puso morado y ya se necrosó y el paciente necesita una amputación. Entonces es bien, bien importante que el paciente pues tenga ese apoyo tanto de la familia, si es posible, y bueno, si hay posibilidad de que el paciente, sobre todo el diabético, vaya con el podólogo, pues estaría muy bien, porque de alguna forma cortan correctamente la uña de forma recta para que no haya, para que no se entierre esa uña, ¿no? Uso de zapato cómodo, hay veces el zapato, si es muy ajustado, pues eso le va a generar callos y esas callosidades pues se desprenden o se las cortan y pues se hace una úlcera y entonces es un círculo vicioso que realmente pues es muy, muy feo, ¿no? Muy triste. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Ah, Georgina, sí. Sí, doctora, yo conocí un arquitecto que cuando se enteró, o sea, ya era mayor, pues, pero cuando se enteró que tenía diabetes, se murió en 4 o 5 meses. Yo creo que hay gente que se impresiona mucho, o no sé, o no lo acepta, y cuál es, o sea, es importante la aceptación y que, o sea, tenerla controlada la enfermedad y cuidarse, no va a ser tan drástico, ¿no? Pues yo pienso que esa persona seguramente no le hicieron una detección oportuna. Seguramente es que la gente cree que hay diabetes buena o diabetes mala, la diabetes de los gordos y la diabetes de los flacos. Ajá. Cuando ya el paciente baja mucho de peso, es porque el paciente está descompensado totalmente y se pudiese pensar, no, pues si adelgazó, sí, pero ese es un dato de que el paciente está descompensado totalmente, ¿no? Y sí, es triste ver a pacientes, por ejemplo, tengo pacientes de 50 años que ya tienen insuficiencia renal, ya están en diálisis. Y entonces uno les pregunta a ese tipo de pacientes y dicen, no, es que doctora, cuando yo era más joven, o sea, no sé, los 20 o 25 años, pues tenían diabetes, pero tenían que trabajar, no llevaban una dieta, el refresco y todo lo que, porque tenían que trabajar. Y bueno, uno puede elegir qué comer, pues si ya vas a comer arroz y ya pues hay gelatina de postre, pues ya la gelatina no me la como. Y si me ofrecieron agua de sabor, pues mejor tomo agua simple. Entonces, puede uno ir eligiendo qué comer y qué no comer. Lo que sí es importante es que cada 6 meses la persona diabética debe de tener una evaluación nutricional para, pues, que sea bien evaluado, ¿no? Porque tiene que haber ajustes de acuerdo a los estudios del laboratorio, tiene que haber ajustes al tratamiento. Últimamente, pues la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social nos manda cursos, siempre hay cursos de capacitación y ahorita hay cursos para la atención de enfermedades crónicas y nos hacen mucho hincapié en evitar la sinergia terapéutica. Ahora sí, como dicen los jóvenes, no irse como gorda en tobogán, ¿verdad? Porque siguen con el mismo control de medicamentos, la misma cantidad de medicamentos y con una hemoglobina glucosilada de 8. Y entonces nuestros jefes nos dicen, a ver, este paciente te trajo una hemoglobina de 8 y sigue con la misma dosis de tratamiento. Entonces, un paciente con 8 de hemoglobina glucosilada es un paciente que debe ya de estar con insulinización. Pero ¿qué pasa? Que el paciente no quiere. El paciente forma parte del tratamiento. Tiene que haber un consentimiento. Nosotros les informamos. Pero si el paciente dice, no, yo no quiero la insulina porque me voy a quedar ciego o lo que se cree, porque esos son mitos, pues realmente uno
le tiene que explicar para que el paciente esté convencido de qué es lo que necesita su cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen resistencia a la insulina. Como les explicaba, la insulina es la que trae las llaves de las compuertas de todos los órganos. Entonces, hagan de cuenta que la insulina o al ama de llaves se les pierden las llaves. ¿Y qué sucede? Que entonces la glucosa que va a seguir circulando en la sangre y va a seguir elevada y entonces empieza a haber una resistencia a la insulina y es donde la persona comienza a bajar de peso, ¿sí? Y la persona dice, pues yo no tengo síntomas, pero sí existen algunos datos clínicos que nos pueden llamar la atención de los pacientes. Por ejemplo, seguramente ustedes, alguien deben de conocer que tienen el cuello un poquito negro. A eso se le llama acantosis nigricans. Y esa acantosis en los pliegues puede haber en los codos. Esa parte oscura no es porque no se bañen bien. Ese es un dato clínico que nos está diciendo que el paciente está haciendo una resistencia a la insulina. Y si nosotros no le decimos, por ejemplo, se da mucho en las mujeres sobre todo, porque tanto la hipertensión como la diabetes, más o menos es el 26% en mujeres, 24% en hombres que presentan la diabetes. Si es una mujer con sobrepeso u obesidad y tiene el cuello un poquito oscuro y viene a la consulta y me dice, doctora, estoy alterada de mis ciclos menstruales. Casi te está ahora sí diciendo, esa paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico, tiene resistencia a la insulina por el mismo sobrepeso, su cuello con acantosis, y si le tomamos los estudios, a partir de ahí, por ejemplo, un paciente con intolerancia a la glucosa, que ya está, vamos a decir, en el semáforo amarillo y que tiene sobrepeso, sí podemos iniciar con tratamiento farmacológico con la metformina, que es el que tenemos de primera línea, para ayudar a que baje de peso y ayudar a que ese paciente no llegue a diabetes. De hecho, la metformina se considera un antidiabético. Entonces, no es un hipoglucemiante oral, sino es un antidiabético. Y actualmente, bueno, ya hay otro tipo de sustancias químicas, medicamentos muy buenos, que ya los tiene el sector salud, precisamente fueron incluidos para evitar la sinergia terapéutica. Pero ¿qué pasa? Que si el paciente no tiene un adecuado apego al tratamiento, pues ahí también no ayuda mucho. Porque yo le puedo estar recetando al paciente 3 metforminas al día. ¿Por qué? Porque su glucosa, pues no sé, tenía 180, ¿no? Y está tomando aparte la glibenclamida o no tomaba la glibenclamida. Pero si yo veo un resultado 150, 180 y el paciente tomaba una metformina, tengo que incrementar la dosis de la metformina, ¿sí? Si con un solo medicamento antidiabético o para el control no logramos la meta de control, pues tenemos que agregar otro tratamiento oral. Si el paciente, y tenemos oportunidad de tener una hemoglobina glucosilada, y el paciente ya con glibenclamida o sitagliptina y metformina no logramos una meta de control, entonces, pues lo siguiente es la insulina. Si el paciente no desea tratarse con insulina, pues nosotros tenemos que consignarlo en la nota porque finalmente este paciente a la larga pues va a tener complicaciones. Y finalmente yo les digo a los pacientes, lo que necesita el cuerpo o lo que está funcionando mal es el páncreas, porque ya no está produciendo la cantidad correcta de insulina, pues ¿qué necesita? Pues insulina.
Sí. ¿no? Doctora Marva, ¿le quiere hacer una preguntita por ahí? Sí. Marva. Y yo tengo varias preguntas. La primera, usted mencionó que la presión arterial se debe tomar en el brazo izquierdo. Así es. ¿Qué alteraciones se puede presentar si se toma en el derecho? Bueno, varía, ninguna alteración. De hecho, varían 10 milímetros de mercurio entre el brazo izquierdo y el derecho. El derecho, ajá, es más inexacto porque el izquierdo está más cerca del corazón. Entonces, si se lo toma en el lado derecho, pues son 10 milímetros de mercurio, que puede tener esa variabilidad. Que si me sale 120, podría ser que tuviera yo 130. Exactamente. Ok, eso es Sí. importante, porque Sí. un buen número de enfermeras últimamente veo que lo toman del lado, en el lado izquierdo, derecho. Suceden muchas cosas. Manejo, De ¿no? hecho, por ejemplo, no sé, ya hace años que me topé a una señora que toma la presión en el centro, y le tomo la presión parada y pues va uno caminando, ¿no? Y Entonces, encima del suéter o el abrigo, ¿no? Etcétera. exactamente. Lo Entonces, ideal es también, estar con o sea, la técnica de la presión arterial es bien importante, ¿sí? Yo les recomiendo a los pacientes que son hipertensos, sí, tener su baumanómetro y de preferencia que sea de brazalete, que no sea de pulso. El de pulso es muy inexacto, sí te da, pero es un poquito más inexacto. Si van a invertir en un sfigmomanómetro, pues mejor que sea de brazalete y tomarlo del lado izquierdo. Yo, por ejemplo, le digo a mis pacientes, tráigalo para la siguiente consulta y quiero ver cómo se toma la presión, para que comparemos lo que yo estoy tomando ahí con mi esfigmomanómetro, que debe de estar calibrado en 0, y ellos que se chequen la presión. Hay que esperar más o menos unos 10 minutitos entre que yo le tome la presión y la toma que ellos van a hacer con su baumanómetro para poder tener una buena cifra. Bueno, otra pregunta. Mis hermanos y yo éramos 3, somos 2 ahora. Tenemos herencia diabética e hipertensa de lado y lado, padre, madre. Yo tuve una crisis de hipertensión arterial hace aproximadamente 23 años, con una hipertensión de aproximadamente 200, 220. Fue a lo que llegaba mi presión y me dieron tratamiento médico, la empecé a tomar, se controló y decidí que es mi alimentación la que me va a funcionar. Dejé de tomar medicamentos, llevo una alimentación más o menos balanceada. No le digo que no me tomo una coca, que no me como un pastel, que no como frijoles, pero lo tengo muy, muy medido en un momento dado, muy controlado en cuanto a la distribución de estos alimentos. Y es últimamente, hace 1 mes y medio, 2 meses, que tuve una crisis de hipertensión porque estoy recibiendo un quimioterápico. Entonces, con el quimioterápico me subió igualmente a 200 y tantos. Me empezaron a dar un medicamento para bajar la presión arterial y está funcionando perfectamente bien. Está controlada, la tengo en 120, 80, 125, 90, cuando mucho 90, no ha subido. Pero si es mi hermano, mi otro hermano, igualmente es a través de alimentación que hemos logrado controlar esto. Y mi hermano, el que ya falleció, pues ese era de los que se destrampaba con el alimento, con la comida y con todo. Y efectivamente tuvo muchos problemas con respecto a la diabetes. Él sí tuvo diabetes y se le complicó con muchísimas cosas. Sí. Entonces creo que para mí veo que es muy importante la alimentación que podamos tener, ¿no? Para poder controlar estas enfermedades. La otra pregunta que iba yo a plantear es, en un momento dado, el proceso genético, digamos, que tenemos, tiene muchísimo peso, pero se puede manejar como yo lo tengo visto a partir de esta prevención, digamos, ¿no? De la prevención.
La otra cosa es estas alteraciones que se producen a partir de la diabetes primordialmente y de la hipertensión en todo lo que son los terminales, digamos, venosas, ¿no? Por problemas de irrigación, por un lado. Insuficiencia vascular. Exactamente, el problema vascular y el problema neurológico que también se da, es muy frecuente. Todo esto afecta muchísimo y generalmente la piel es la que nos da mucho más frecuentemente el síntoma, ¿no? De que tengo mucha comezón. Tengo mucha comezón en la piel y es una diabetes bien puesta, ¿no? La que puedo tener en un momento dado. Muchos Puede pacientes, haber síntomas que no identificamos como tales porque nunca nos han dicho de qué se tratan, que sería importante de saber. Gracias, doctor. Desde la visión borrosa, ¿no? Hay muchos pacientes que dicen, tengo visión borrosa, y pues bueno, finalmente también puede relacionarse a una hiperglicemia, que es la elevación del azúcar, la comezón, el prurito de la piel también, o pacientes que debutan con algún absceso, por ejemplo, absceso glúteo, absceso no sé, en una mano, en una mejilla o en una pieza dental, y dicen, pues es que pues, se me echó a perder tengo caries, ¿no? Y muchas veces les tomamos un Destrostix y entonces ahí está la diabetes, ¿no? De hecho, lo ideal, por ejemplo, en toda la población arriba de los 24 años, es que anualmente nos hagamos un examen de glucosa, si es en una institución de salud, en medicina preventiva, se les hace un Destrostix en ayuno, y si ese Destrostix pues sale alterado, y inmediatamente, urgente, le piden una glucosa al siguiente día para que hagamos el diagnóstico y sepamos si ese paciente ya es diabético o se descarta la diabetes. De la misma forma con la hipertensión arterial, una sola toma de presión arterial, bueno, se tiene que seguir al paciente durante una semana y ver si el paciente se mantuvo en cifras elevadas, pues hay que iniciar un control de la hipertensión arterial. Importante, por ejemplo, como usted decía, Marva, uno de los alimentos importantes que suben la presión arterial es la sal. Entonces, la retención de líquidos, eso genera que también se eleve la presión arterial. Entonces, es importante disminuir ese tipo de alimentos, sobre todo alimentos pues que vienen del animal, que ya sabemos que tienen colesterol, el huevo, ¿verdad? Podemos consumir alimentos que tengan grasa vegetal y eso pues no es tan dañino, ¿no? Pero sí es importante que anualmente las personas de 24 para arriba que no se saben diabéticas ni hipertensas, se haga un diagnóstico, se chequen la presión arterial y pues así como yo digo a mis pacientes, cada inicio de año, para que no haya pierde, que dicen año nuevo, vida nueva, pues ese día tienen que pasar a medicina preventiva para que les hagan la detección oportuna. Seguridad, claro. Sí, Rosy. La mala noticia que ya se acabó el tiempo, se pasa volando, así que vámonos despidiendo porque ya incluso no creo que nos estamos pasando. Así que, pues algún comentario, bueno, de mi parte, muchísimas gracias, doctora Nuri, todo ha sido interesantísimo, para mí me ha aclarado también muchas dudas. ¿Qué dicen mis compañeras? Igualmente, muchas gracias, Nuri, muy bien Sí, informado. muchas gracias, doctora. Y pues es importante cuidarnos y es importante seguir las instrucciones de los doctores, ¿no? Así es. Como dices, la alimentación, hacer ejercicio, todo eso nos va a ir mejor. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Pues gracias. muchísimas gracias. Bueno, yo para despedirme, como siempre, reconfirmo mi número de celular por si me quieren mandar un mensaje, 22 81 14 72 20. Agradecer, como siempre, a UPAV Radio y a Radio Más, que nos apoyan, a Vidam, por supuesto, y anunciarles que el próximo programa, el próximo jueves, vamos a tener
una interesantísima plática sobre finanzas. ¿Cómo estamos financiando? Doctora, la invito porque, a ver, ¿estamos hablando de nuestras finanzas bien o no? La mayoría no, es un desastre y estamos en una época en que hay que medir el centavo y saber cómo lo gastamos. Así que bueno, eso es para la próxima y muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Nos estamos viendo, creo que la vamos a volver o que te vamos a volver a molestar al futuro para juntos o hablar de otros temas que, pues, como dijiste desde el comienzo, que es un tema súper amplio, ¿no? Muy importante. Pues bueno, nada más con eso, pues muchísimas gracias, un abrazo a todos nuestros oyentes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Abrazo. Eso, bye bye. Bye, bye.